Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga en esta preciosa hora. Te saluda la evangelista y hermana Keren de Madrid. Me es un privilegio poder saludarte a través de este medio. Bendigo tu vida, tu casa, tu familia. Esperando en el Señor Jesucristo se encuentre muy bien. Dios bendiga a todos aquellos que se van a estar conectando en este día. Pido disculpas ya que se cambió un poquito el horario del día de ahora. Por motivos de un compromiso que tenemos, pero que sea para la gloria y la honra del Señor, que podamos llevar la palabra del Señor. Bendito Dios, aleluya. Dios bendiga, aleluya, al siervo Enrique Escobar hasta El Salvador. Dios bendiga a nuestra amiga y hermana Ariana. Bendito Dios, aleluya. Vamos en esta preciosa hora a estar predicando la palabra del Señor. Vamos a estar predicando bajo el tema escogidos para salvación. Bendito Dios, aleluya. Cada uno de nosotros fuimos escogidos para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el consejo que nos deja aquí el apóstol Pablo a la carta de los Filipenses. Bendito Dios, aleluya. Dios bendiga a los pastores Pérez, Dios bendiga a Lice Cardona, Dios los bendiga grandemente. El apóstol Pablo a la carta de Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 13, nos deja una palabra, la cual él primeramente la puso por obra y por consejos de él, ya que él había pasado un proceso en todo el tiempo que estuvo predicando la palabra. Él nos va a enseñar a través de su palabra la importancia de no moverlos en los últimos tiempos, porque sabemos que en los últimos tiempos estamos viviendo por todos los acontecimientos que están pasando. Veamos qué dice aquí la carta de Filipenses, el capítulo 3, el verso 13. Vamos a leer la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos a una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermano, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pude también sujetar a mí mismo todas las cosas. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Bendigo y alabo tu nombre, Señor. Tu palabra es santa, tu palabra es bendita. Te pido que me uses para tu gloria y tu honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bendito Dios, aleluya. Escogidos para salvación. Bendito Dios, aleluya. El apóstol Pablo aconsejándolos aquí por medio de la carta de Filipenses, la importancia de permanecer firmes en los últimos tiempos. Él está escribiendo una carta a la iglesia de los Filipenses, ya que él está pronto por llegar, ¿verdad?, a Roma, y él está dando un testimonio de las cosas que él ha venido haciendo, pero sobre todo él dice que algo que él ha aprendido y que nosotros tenemos también que aprender de él, es que él no ve lo que quedó atrás de su pasado, sino que él ve hacia lo que está adelante, porque el pasado lo único que los va a traer es perdición. El pasado lo único que los va a traer es confusión y los puede apartar de los caminos del Señor. Pero Pablo se pone a él como ejemplo y dice que nosotros lo imitemos a él, que él
está firme en el tiempo que estamos viviendo. Hasta ese momento él se permanecía firme y dice que él no pretende ya haberlo alcanzado todo. O sea, no significa que porque él ya está dándonos el ejemplo que lo sigamos a él. Él dice, no por eso significa que yo ya lo alcancé todo. O sea, todavía habían cosas, dice Pablo, que tenía que él seguir trabajando en la vida de él. De igual manera nosotros sabemos, mi hermano, que ninguno de nosotros estamos, mi hermano, ya listos para tener que partir con el Señor. Por eso la palabra nos manda siempre a nosotros permanecer en la palabra, seguirlos santificando, seguirlos guardando y creer por fe que un día vamos a estar con el Señor. Pero Pablo está poniendo la vida pasada de él, la está usando para que nosotros lo veamos como ejemplo de que él llegó un momento a tener mucho. Él dice que aprendió a vivir no teniendo mucho y no teniendo nada, teniendo poco. Porque dice que eso por un tiempo para él era importante, ¿verdad? El tener mucho. Pero llegó un momento donde él tuvo un encuentro con Dios y él vio que eso no es necesario nosotros vivir, ¿verdad?, bien en la tierra. Pero está diciendo él que esas cosas tampoco le demos tanto valor, porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino celestial. Porque todo lo que nosotros tenemos hasta ahorita va a parecer, ¿verdad? Pero si nosotros permanecemos en el Espíritu, vamos a permanecer en el Señor. Entonces, todo lo que es terrenal se va a quedar. Pero si nosotros peleamos por nuestra salvación, eso va a ser para una vida eterna. Entonces él comienza diciendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. De eso es lo que está hablando, que nosotros tenemos que hacer lo mismo que él, olvidar lo que quedó atrás. Muchas personas hoy en día no avanzan a tener que ver las cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque siempre estamos viendo lo malo que hicimos, el pasado que hicimos, los errores que cometimos, y muchas veces por estar pensando en lo que antes hicimos, no vemos lo bueno que Dios va a hacer para cada uno de nosotros. Dios tiene cosas más grandes para cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros los aferramos al pasado, los aferramos a las cosas que un día pudimos haber tenido y no las tuvimos. Pero podemos tener algo mejor todavía, porque yo creo que algo que nosotros hicimos en el pasado, aprendimos de ello que no fue bueno, o tal vez algunas cosas funcionaron y fueron buenas, pero no los edificaba en nada en cuanto a lo espiritual. Entonces, no siempre las cosas pasadas fueron malas, tal vez para otras personas fueron buenas, tal vez para otras fueron más malas todavía, pero muchas veces nosotros no avanzamos a ver las cosas buenas porque estamos enfocados solamente en un pasado. Y Pablo dice, yo me olvido del pasado, dice, y me enfoco ciertamente hacia lo que está delante. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice él de esta manera? Dice, prosigo la meta al premio supremo llamamiento de Cristo Jesús. O sea, él tenía una meta que tenía que cumplir, y era el llamado que Dios le había hecho a tener que predicar el evangelio. Tal vez para usted no es el mismo caso de Pablo. Tal vez para usted, tal vez es otra área que Dios lo quiere usar, o tal vez puede ser en alguna área de su trabajo, o cualquier área que Dios quiera hacer en la vida suya. Muchas veces a lo mejor va a tener que soltar el pasado, olvidarse de cosas que antes usted hizo, para poder ver lo mejor o el futuro que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pablo está viendo un futuro que le espera, y el futuro que le esperaba a Pablo era tener que llevar el mensaje del Señor Jesucristo a muchas naciones, a muchas personas que aún no habían oído del Señor Jesucristo. Pero entonces sigue diciendo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Si nosotros sentimos que nosotros ya lo sentimos perfecto, dice que eso solamente Dios lo va a revelar. Nosotros tal vez a lo mejor hoy en día, hoy por hoy podemos decir que estamos bien, que caminamos bien, que somos buenos, que somos perfectos, pero eso Pablo está diciendo solamente Dios lo sabe. Pero también nosotros lo sabemos, porque cada uno de nosotros sabemos cómo caminamos y cómo andamos delante del Señor. Y muchas personas dicen, bueno, yo no necesito ir a la iglesia porque simplemente yo no soy malo o yo no soy mala.
simplemente yo no le hago mal a nadie, pero no voy a una iglesia. Pero eso no es suficiente. Aquí los manda la palabra la importancia de congregarlos en una iglesia para que se los doctrine, para que se los enseñe la palabra, para que los acerquemos más a Dios por medio del consejo de la palabra del Señor. No es porque va a haber un hombre que te va a enseñar la palabra, sino es por lo que el Señor los dejó escrito a través de su palabra. Cuando vemos la segunda carta a la Tesalonicense, a la iglesia de Tesalónica, Pablo le vuelve a dar otro consejo. Vemos ahí que Pablo primeramente se pone el por qué él ya no ve las cosas atrás, porque él está viendo un futuro más adelante. Entonces ahora Pablo le aconseja a los Tesalónicas el tener que cuidarse y permanecer en Cristo Jesús, porque él va a hablarlos aquí ahorita a través de la palabra, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Veamos qué dice ahí segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, vamos a estar leyendo hasta el 1 al 12 y luego vamos a estar meditando en ella para entrar del 13 al 17. Mire lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor se acerca. Miren la importancia de leer esta palabra, cómo Pablo está aconsejando a los tesalónicas que no se dejen mover fácilmente por las cosas que han de oír o las cosas que han de ver o las que han de acontecer. Porque le está diciendo, porque la venida del Señor se acerca. No se dejen mover fácilmente. Aunque yo les mande una carta, aunque a ustedes se les escriba otra carta diferente, ustedes permanezcan en la palabra que es Cristo Jesús. No es que tenemos que permanecer en Pablo. Pablo, mi hermano, no murió por nosotros. Pablo está poniendo a nuestro Señor Jesucristo. Él solamente es un mediador para dar la palabra a nosotros. Pero luego sigue diciendo el 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de oculto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿De quién está hablando aquí? Del anticristo. Dice que antes de la venida del Señor Jesucristo van a haber unos acontecimientos. Entonces Él nos está dando señales de los acontecimientos que han de suceder. Y dice que uno de los acontecimientos que van a pasar es que dice que se van a levantar. Dice, van a hablar, dice, porque vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Hablando del anticristo. El hombre que va a venir a querer gobernar la tierra, se va a querer sentar, mi hermano, y va a querer gobernar como que si fuera Dios. Vamos a seguir leyendo ahí donde dice la palabra de que hasta cierto punto Dios le va a dar un poder y le va a limitar el poder también, porque dice que van a haber muchos que para ese entonces van a creer en este hombre, el anticristo que se va a levantar. Cuando vemos ahí Mateo 24, los da mire que cuando usted lee todo el capítulo 24 de Mateo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, dinos, ¿qué cosas han de acontecer para el tiempo del fin? Y el Señor comienza diciéndole que primeramente que tengan cuidado, porque se iban a levantar muchos falsos profetas hablando en su nombre. Pero comienza también diciendo que habrán guerras, rumores de guerra, terremotos, enemistades, pleitos, se levantarán unos contra otros. Habla de que también se iba a enfriar el amor de muchos. Habla que la tecnología iba a aumentar y todos esos acontecimientos lo estamos viendo. Mi hermano, hoy en día se están preparando ya robots. O sea, ya no va a ser necesario que el hombre trabaje, porque hoy en día están queriendo suplantar al hombre para poner a trabajar a un robot. Entonces estamos viendo cómo dice la palabra ahí que se está cumpliendo en Mateo 24,
donde dice que por el aumento de la tecnología, por ese aumento, entonces dice que algunos iban a empezar a enfriar. O sea, iban a confiarse en los últimos tiempos. Y muchos de nosotros los estamos confiando en los últimos tiempos, pensando que todo lo que nosotros escuchamos, lo que se nos enseña, solamente son palabras que aquí se escribieron y ven a la palabra de Dios como un libro cualquiera. Y este no es un libro cualquiera, este no es un libro de historia que a hoy se la contó alguien y mañana usted la puede volver a repetirla como un historiador solamente. No, esta es una palabra revelada por el mismo Dios y que se está cumpliendo palabra por palabra tal como está escrita. Y una de las cosas tan importantes que aquí habla Pablo a los de Tesalónica, el permanecer porque la venida del Señor se acerca. Pero dice que eso no va a acontecer. Primeramente dice que se va a levantar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces en Mateo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, oiga, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, cuando el hijo de perdición, cuando se levante el hombre de pecado, o el anticristo, como se le va a conocer, este va a venir con gran poder, va a venir a hacer señales y milagros. Y dice aquí Mateo, el mismo Señor Jesucristo hablando con los discípulos, que para ese entonces los falsos cristos que se iban a levantar o los falsos profetas iban a hacer grandes señales, y si era posible iban a ser engañados aún nosotros los escogidos, aún nosotros los que hemos creído en el Señor. Déjeme decirle que me tocó ver un caso en el día de hoy en mi trabajo, una persona que casi todos los días la saludaba, y siempre que la saludaba me daba una palabra de Dios te bendiga, y siempre hablábamos de Dios, de Jesucristo, y que iba a ir a la iglesia, una conversación siempre al final de la semana, lo que ella iba a hacer o lo que yo iba a hacer. De pronto aparece el día de ayer vestida con ropas musulmanas, y luego me dio curiosidad, pero quise respetar y no pregunté. Pero ya el día de ahora me la acerqué y le pregunté y le dije, ¿por qué estás vestida así? Y me dice, oh, lo que pasa que acepté, me dice, la doctrina, me dice, de musulmana. Ahora yo soy una musulmana. Y yo le dije, ¿y tú sabes qué significa eso? O sea, ¿tú crees en el Señor Jesucristo? Me dice, sí. ¿Y tú crees en Dios? Me dice, sí. Pero para tú ser una musulmana, no puedes creer en Jesucristo, porque ellos rechazan completamente que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces me dice, ¿en serio? Entonces hay muchas personas, mi hermano, que están cambiando de doctrina, se están dejando engañar porque no tienen conocimiento de lo que están haciendo. Se están dejando mover por palabras que se le están enseñando o por las cosas que escuchan, pero no le piden a Dios discernimiento de espíritu. No son conscientes de lo que están haciendo. Entonces, esta persona, imagínense una persona que ya conociendo la verdad, ahora me dice a mí que se volvió musulmana. Y usted sabe cuál es la doctrina de los musulmanes. Para ellos matar es tener que agradar a Alá. Alá es el Dios de ellos. Para ellos no existe el Señor Jesucristo. Para ellos le oran a un Dios que ni ellos saben ni quién es ese Dios. Pero sobre todo ellos invocan al nombre de Alá, que es un profeta que se levantó entre medio de ellos, o un hombre que se levantó entre medio de ellos diciendo que Dios lo había llamado para que le llevara un mensaje. Pero todo lo contrario, si usted estudia esa doctrina, es bien peligrosa, ellos lo llevan totalmente a la misma perdición. O sea, es una doctrina muy peligrosa, y sobre todo le enseñan, ellos oran 5 veces al día, pero le enseñan a odiar, le enseñan a matar, le enseñan, mi hermano, cosas solamente a hacer lo malo. Entonces, mi corazón se entristece porque después de conocer la verdad, imagínense, y volver atrás. Por eso Pablo dice, yo no veo hacia atrás en el pasado, sino veo hacia adelante, porque me espera una meta que tengo que cumplir, que era de llevar la palabra. Entonces, muchas veces nosotros, conociendo la verdad, los dejamos mover fácilmente porque no tenemos puesta nuestra confianza en Dios.
Tenemos puesta nuestra confianza en otras cosas, menos en el Señor Jesucristo. Entonces aquí sigue diciendo que se va a levantar primeramente el hijo de pecado, el hijo de perdición, para entonces esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Entonces él dice, ¿se acuerdan que cuando yo aún estaba con ustedes, hablándolo a la iglesia de Tesalónica, yo les advertía de todo esto? Y luego le dice, en el 6, ahora vosotros sabéis lo que tiene, a fin de que a debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Oiga, dice que eso ya está listo, o sea, el anticristo ya está listo, pero aún no se ha revelado. Por eso él está advirtiendo que tengamos cuidado, porque estamos en los últimos tiempos. El anticristo ya está listo, pero dice que hay algo que lo está deteniendo solamente. Y ese algo pues es de parte de Dios, porque aún no es el momento que se revele. Pero cuando éste se revele, va a venir con gran poder. Te va a venir a ofrecer cosas buenas. Usted no crea que el anticristo va a venir a quererlo matar, no. Le va a venir a ofrecer cosas buenas. Casas gratis, carros gratis, pagadas cuentas, o sea, todo lo que el hombre quiere escuchar, lo bueno solamente. Pero cuando ya haya ganado la confianza de miles y millones de personas, entonces se va a revelar y va a dar a conocer realmente quién es detrás de esa buena persona. Porque no hay nada en esta vida, mi hermano, que sea gratis. Siempre hay algo que tiene que pagar el precio uno. Así que, pero por eso el Señor les estaba diciendo aquí en Mateo que tengamos mucho cuidado, porque si era posible, aún a sus escogidos los iba a engañar por las cosas que este anticristo va a venir a hacer. Pero entonces sigue diciendo, el 8, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Oiga, dice que el Señor le va a permitir al anticristo, al que va a venir a gobernar el mundo entero, dice que le va a permitir hasta cierto tiempo que se levante, pero luego dice que entonces él va a venir. Oiga, y dice que solamente con el poder, oiga, mire que él no va a venir en persona a tener que confrontar al anticristo. Dice que solamente, dice que el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea, con una sola palabra. Dice que el Señor va a venir a matarlo y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, va a ser solo un resplandor lo que va a ver el anticristo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, va a haber un confrontamiento y ahí vamos a ver cómo Dios va a vencer. ¿Para qué? Para que todo aquel que no ha creído en Él, para ese entonces, vean que Él es Dios y que Él ha sido siempre real. Aunque muchos todavía hoy en día no quieren creer en Él y lo tienen por poco la venida de Él, pero dice que para ese entonces ya muchos tenían que haber conocido ya de Él. O sea, que no va a haber nadie que se justifique para ese gran día. Pero entonces dice que el Señor Jesucristo va a venir y lo va a matar con el poder de su boca y con su resplandor solamente. Entonces, miren lo que sigue diciendo el 9. Dice, el resplandor de su venida, inicuo, cuyo olvidamiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, el Señor va a venir a revelarse para que sepan aquellos que no creyeron en Él, que Él es Dios. Pero entonces dice que eso lo va a permitir para aquellos que se perdieron, que no quisieron creer en Él. Pero entonces dice que para los que recibieron por el amor de la verdad para ser salvos. O sea, hoy en día se les predica la palabra para que seamos salvos por medio de la palabra, porque hay un plan de salvación en la palabra del Señor. Pero luego dice el 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, eso es lo que va a hacer el Señor. El Señor va a mandar un poder sobre la tierra, pero ese poder va a ser un poder engañoso. O sea, nosotros vamos a creer que es cierto lo que Él anda haciendo, el anticristo,
vamos a creer en todas las cosas que miremos o los milagros, las señales que vengan haciendo, vamos a creerlas, pero dice que eso va a suceder para aquellos que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos qué señales van a acontecer para los últimos tiempos, nosotros vamos a darnos cuenta que el Señor Jesucristo no se va a venir a sentar como al principio, que vino entre medio de los pecadores y vino en forma de hombre siendo un pecador. Pero esta vez Él no va a venir como la primera vez. Él va a venir ya como Dios y va a venir a hacer guerra a la tierra. Él va a venir a hacer destrucción y va a venir a castigar a aquellos que no creyeron en Él cuando se les predicó la palabra del Señor. Porque es fácil para usted creer cuando usted ya lo vea venir. Ahí todos van a creer. Pero el problema es que ahí es donde Dios no los va a aceptar a todos. Porque no todos lo quisieron recibir cuando se les predicó la palabra. Por eso cuando el Señor confrontó a Tomás, cuando se le lleva la noticia que habían visto a Jesús, que había resucitado entre los muertos. Entonces Tomás, las primeras palabras que dijo es: si yo no lo veo y meto mi dedo en su costado, yo no voy a creer que Él resucitó entre los muertos, cuando Él ya le había dicho que iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Entonces lo mismo va a pasar con el mundo entero hoy en día. A usted se le predica de un Cristo que murió y que resucitó entre los muertos, que está sentado a la diestra de Dios Padre y que un día va a venir de nuevo, así como se lo dijo a sus discípulos cuando se estaba despidiendo entre medio de ellos. Así como lo vieron ir, lo van a ver venir de nuevo. Pero en este caso, el que no creyó en Él, aunque muchas veces nosotros se les predica de muchas maneras, que si no quiere creer en el hombre, al menos crea en la palabra, porque tal vez el hombre lo puede engañar a usted, pero la palabra no lo engaña a usted, la palabra es verdadera, esta es fiel y verdadera. El hombre es mentiroso, engaña, miente, roba, hace cuanta cosa, y entiendo que muchas veces por causa de los malos testimonios, muchos no quieren creer en la palabra, pero es importante que nosotros le demos prioridad a lo que la palabra dice y quitemos la mirada del hombre para que nosotros seamos salvos en aquel gran día. Bendito Dios, aleluya. Entonces dice que a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces va a ser necesario que también ellos vean la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no significa que por eso se van a ir con Él. Al menos que en el último momento Dios tenga misericordia y Dios pueda perdonar, pero pues eso yo no se lo puedo asegurar porque yo no soy Dios. Yo no sé hasta qué punto, hasta qué límite Dios puede alcanzar o perdonar a una persona. Eso solamente lo sabe Dios, que es tan poderoso y que ama tanto a la humanidad. Entonces, vemos aquí a Pablo primeramente presentándose en aconsejarlos en Filipenses, en no regresar atrás, en no ver atrás y que prosigamos hacia la meta, hacia adelante, hacia lo que Dios los ha llamado. Él tenía un propósito de predicar y llevar el evangelio a todas aquellas personas que aún no habían oído de la palabra. Pero usted y yo tenemos un propósito, una meta de llegar hasta el final para ser salvo. Entonces, cada uno tiene una meta. Usted decide si usted quiere pelear su salvación para llegar al reino de los cielos o usted quiere seguir peleando por obtener todo en la tierra. Porque Pablo dice, yo llegué a tener de todo, pero al final yo me di cuenta que eso yo lo tuve como basura, no me sirvió para nada. Ni la riqueza, ni lo mucho dinero, ni la mucha letra, ni la mucha inteligencia, todo eso no me sirvió para nada. Al contrario, dice, algo que sí me sirvió fue haber encontrado al Señor Jesucristo. Porque ahora yo soy rico, porque ahora Él entendió que su morada no era terrenal, sino celestial. Bendito Dios, aleluya. Entonces, cuando vemos el verso 13, dice, escogido para salvación. De ahí yo saqué el tema. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Nosotros, dice, tenemos que darle gracias a Dios porque
Él, por su misericordia, los ha alcanzado y los ha rescatado de nuestra mala manera de vivir, que antes nosotros vivíamos. No es que nosotros lo buscamos a Él, sino que Él los encontró a nosotros. No porque éramos buenos, ni porque éramos santos, ni porque somos puros, sino por la pura misericordia de Dios. Por eso dice Pablo, tenemos que darle gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Pero entonces dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Entonces, mire qué hermoso lo que dice aquí. Así dice que el mismo Jesucristo y Dios nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza. A ese, dice, hay que darle gracia, porque ese Dios misericordioso, el cual por gracia somos salvos, por ese dice, hay que permanecer firmes en la verdad, en la doctrina de Cristo. O sea, no dejarlo mover por cualquier doctrina, ni dejarlo guiar por cualquier doctrina. Por eso Pablo le dice a Timoteo que permanezca en la verdad y que tenga mucho cuidado, porque en los últimos tiempos se iban a levantar hombres amadores de sí mismos, y si era posible podían llegar a engañar. Dice el capítulo 2 de Primera de Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, aquí vemos que está hablando de que tenemos que permanecer y tener que también mantenerlo y dar testimonio. Luego dice 2 Timoteo 3:1, también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A esto evita, porque de estos son los que se meten en la casa y llevan cautivas las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por las diversas concupiscencias. Entonces, aquí estamos viendo claramente que Pablo le está diciendo la importancia de tener carácter para los postreros días. Le está diciendo a Timoteo, ten carácter, o sea, mantente firme, no, ten cuidado al momento de relacionarte, porque ciertas personas se van a presentar y andan haciendo este tipo de cosas, hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros, hombres que no tienen piedad de nadie, hombres que piensan solo en su propio vientre, solo en ser ellos felices, en mantenerse ellos felices, en tener que ser prósperos ellos, o sea, arrastrando a quien sea por delante con tal de obtener lo que ellos desean. Entonces Pablo le está diciendo que se mantenga firme y que se cuide él a Timoteo de no caer en el engaño de este tipo de personas. Pero luego dice que estos van a estar dentro de la iglesia. O sea, van a ser personas que se van a estar dentro de una sinagoga enseñando este tipo de cosas. Van a mostrar una apariencia de piedad, de que son buenos, de que aman al prójimo, pero realmente no lo aman en verdad. Porque van a ser hombres soberbios, amadores de sí mismos, pensando solo en lo suyo propio, no importando la salvación de otros. Mi hermano, si hoy en día a usted solamente le están predicando de prosperidad,
de que usted puede ser próspero, de que usted puede ser bendecido. Y yo no digo que eso sea malo, pero malo es que usted le ponga más prioridad a las cosas terrenales y usted pierda su salvación por esas cosas terrenales, porque todo lo terrenal va a padecer. Pero luego dice el último versículo: conforme vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces ahí en Lucas 9:62 dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que pone la mano en el arado y ve hacia atrás es apto del reino de Dios. Si usted, mi hermano, pone su mano en el arado y ve hacia atrás, usted no es apto para el reino de Dios, porque todo el que ve atrás es porque está regresando a la vida que antes tuvo. Si usted, mi hermano, se pone a pensar de las cosas que dejó atrás, de la vida que dejó atrás, de los momentos felices que usted vivió atrás, pero que esas cosas que eran felices para usted le contrictaban al Espíritu Santo de Dios, si usted regresa hacia atrás, dice que no es apto para entrar al reino de los cielos. Primera de Corintios 10, 12 y 13 dice, con esto termino: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportarla. O sea, nosotros tenemos un Dios justo. Ese sí podemos nosotros confiar en Él. Él dice que Él sabe que humanamente los van a venir tentaciones, pero Él no le va a dar una tentación o una prueba o un proceso que sea eterna. Todo lo que usted tenga, pase en este tiempo, en esta vida o en la tierra, eso, mi hermano, va a finalizar un día. Pero dice que nosotros tenemos que, el que dice que está firme, afírmese más, mire que no caiga. Si usted cree que usted está firme, que usted está bien en el Señor, permanezca allí, en la doctrina de Cristo, no se mueva. Y no ande, mi hermano, brincando de iglesia en iglesia, que eso no le edifique en nada. Si usted ve cosas que a usted no le agrada, váyase de rodillas y órele a Dios para que Dios haga cambio en lo que usted está viendo. Pero no es saludable andarse moviendo de iglesia en iglesia, al menos que haya un motivo justo y que pueda uno comprender el motivo por el cual usted se fue. Pero solo porque usted quiso irse, porque no le pareció, porque no está de acuerdo con cosas, mi hermano, lo va a encontrar en todos lugares. Porque no es la iglesia el problema es el hombre, que tiene una manera de cambiar las cosas siempre. Entonces, aquí los están hablando de permanecer en la verdad, permanecer en lo que el Señor los enseñó, pero sobre todo dice que el Señor no te va a dar una tentación, el Señor no te va a dar una prueba que usted no la pueda resistir. Él no le va a dar algo más de lo que usted no va a poder soportar. Si usted está pasando cualquier proceso que sea, resistan ese proceso. Encomiéndese a Dios y órele a Dios, pero permanezca en la palabra. Y Dios le va a ayudar a salir de ese problema. Dios le va a ayudar a salir de esa tentación. Tal vez su tentación es el amor al dinero. Hay personas que tienen amor al dinero tanto que prefieren no comer, mi hermano, por tener que guardar dinero. Hay personas que prefieren estar guarde y guarde y andar con una sola ropa porque quieren guardar. Eso, mi hermano, es una tentación del enemigo, porque la Biblia habla claramente que no podemos servir a dos señores. O amarás a uno y rechazarás al otro, pero no podemos amar a dos señores. Entonces, cuando comenzamos leyendo Filipenses, aquí dice claramente Pablo: pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a lo que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Personas que andaban ahí, dice ahí, que eran enemigos de la cruz de Cristo. O sea, no estaban de acuerdo con el mensaje que Pablo andaba predicando. Personas que se andaban oponiendo. Y eso va a suceder
y ha sucedido siempre, que por más que nosotros queramos predicar la palabra, el enemigo no va a estar de acuerdo ni va a estar contento que usted reciba la palabra. Porque Satanás sabe bien que si usted recibe la palabra o usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Él sabe bien que usted, mi hermano, va para una vida eterna. Satanás dice la palabra del Señor que Él tiene un ministerio. Y el ministerio de Satanás es matar, hurtar y destruir. Pero tenemos también a un Dios que mandó a su Hijo a la tierra, que también tiene un ministerio. Y Él vino, dice, para dar vida y vida en abundancia. Entonces, se presentan dos personajes en este mundo donde vivimos. Uno que es Dios para vida eterna. Y otro que es Satanás y su demonio para una vida de perdición y de condenación. Entonces, la palabra es muy clara para nosotros que aún ya creemos en el Señor Jesucristo, que hemos oído de su palabra. Nosotros determinamos qué hacer cada uno de nosotros. O usted quiere seguir viviendo la vida en pecado que está viviendo hasta hoy en día, o usted se aparta del pecado y busca a Dios de corazón. Pero no lo busque solo por una necesidad. Busquémoslo de corazón para que entonces Dios se pueda glorificar en cada uno de nosotros. Así que espero que usted haya entendido el consejo de la palabra del Señor. Les saludó su amiga y evangelista Keren de Madrid, de la ciudad de Atlanta, Georgia. Dios bendiga a mi pastora que está ahí conectada y a mis pastores que están por allá de vacaciones. Dios les bendiga poderosamente. Y Dios bendiga a cada uno de todos los que se estuvieron conectando. Dios les bendiga poderosamente. Dios bendiga a todos aquellos que comparten la palabra. Y solamente quiero dejarle con esto, mi hermano, que permanezcamos en la palabra, permanezcamos en la doctrina de Cristo. Tenga cuidado en tener que usted salirse de la verdad para tener que ser engañado por falsos profetas o falsos maestros, que en los últimos tiempos es lo que más va a usted escuchar. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé el espíritu de discernimiento, aprendamos a escuchar bien antes de tomar cualquier decisión que queramos tomar en la vida. Así que si el Señor no ha venido, para el día jueves próximo estamos de nuevo conectados. Así que fue un privilegio para mí haber estado con cada uno de ustedes. Bendiciones.